Ahora vamos a poner en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 16. Estamos continuando con la voz de la conciencia. En Primera de Pedro 3, 16. En Reina Valera lo vamos a leer. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Saben, hermanos, personas que nos van a criticar, que nos van a calumniar, siempre va a haber, que van a querer dañar nuestros testimonios, pero ellos van a quedar avergonzados, porque la persona ven a Cristo en nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Por eso, hermanos, cuando hay calumnias, críticas, murmuraciones hacia nuestra persona, debemos ser como el pato. Sacúdense, porque el pato tiene en sus alas, tiene una cera. ¿Ustedes alguna vez han tratado de mojar a un pato? Yo intenté, yo le agarré a un pato allá cuando me invitaron en Ica para predicar. Estuve predicando en Ica y una hermana tenía como 20 patos y me dijo: agarra uno de ellos para cocinarlo. Imagínate persiguiendo patos, mi hermano. Pero agarramos un pato y estaba vivo, y en eso dije: hermanita, quiero probar algo, dije, y abrí la llave del agua y comenzó a quererle mojar al pato. Y el pato, ¿qué pasaba, hermano? Su sala tenía como una cera que no se mojaba, y lo solté y el pato se empezó a sacudir y diciendo: a mí no me pasó nada. De esa manera, hermano, tenemos que ser nosotros. Calumnias, palabras necias, oídos sordos. Somos sabios. El sabio calla, ¿verdad? Y así también estamos mostrando humildad, sinceridad, para que no dañen nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es limpia, pura. Porque a través de nuestra conciencia la voz del Espíritu Santo nos está guiando. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: teniendo buena conciencia. ¿Cuántos tienen buena conciencia? Teniendo buena conciencia, que el Satanás acusa. Satanás quiere que te eche la culpa, pero Jesús nos ha justificado. Y tenemos una conciencia pura, limpia, que es lavada por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Para que en lo que murmuran de vosotros, dice, como de malhechores, sean avergonzados. Los que nos calumnian vuestra conducta en Cristo también son avergonzados, porque ven a Cristo en nosotros. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Ven a Cristo en nosotros. Digan conmigo ahora: mis amigos, mis familiares ven a Cristo en mí, y yo soy como Cristo. Por eso, mi hermano, cuando nos abrazamos, el amor de Dios comienza a fluir dentro de nosotros, y ese amor está depositado en nuestro espíritu, y eso pasa a tu alma, del alma al cuerpo, y el cuerpo expresa abrazándote con amor, ¿no? Y eso nos hace muchas veces libre en el nombre de Jesús. Si ustedes, ¿cuántos esposos hay aquí? A ver, levanten lo que son esposos. Esposos. Cuando tu esposo abrazas a tu esposa por media hora, vas a ver cómo Dios mismo nos va a ministrar el amor de Dios. Cuando tú le abrazas solamente a tu esposa, pero no le digas nada, ninguna palabra, solamente abrázalo nomás durante media hora. ¿Saben? El Espíritu Santo mismo nos va a ministrar tanto al esposo y a la esposa, que los dos vamos a llorar. ¿Y quién nos está ministrando? El Espíritu Santo con su amor. Porque necesitamos un abrazo, pero no le digas nada. El mismo Espíritu Santo va a comenzar a fluir a través de nosotros. Y eso conoce, hermanos, el amor de Dios está fluyendo en nuestras vidas. Y eso lo pueden practicar durante una hora después.
fluyendo con el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, sean avergonzados los que nos calumnian. También, hermanos, con nuestra buena conducta en Cristo también van a ser avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Porque ven a Cristo en nosotros. Por eso que en Tito, en el capítulo 1, en el versículo 15, que hemos estado viendo en estas noches, Tito, el capítulo 1, el versículo 15, dice, y el que es, les voy a leer en la Biblia al día, ¿no? En la nueva Biblia al día, en la versión la Biblia al día, Tito 1:15 dice, el que es puro de verdad, todo lo ve puro, pero los que tienen el corazón podrido, lleno de incredulidad, lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompida desfiguran lo que ven. Esas, hermanos, las personas que están sin Cristo. Digan conmigo, esto reflejan las personas que están sin Cristo. Dice, el que es puro de verdad. ¿Cuántos son puros? Digan conmigo, yo soy puro. Somos limpios, somos hijos de Dios, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, somos nuevecitos. Tenemos la vida de Dios, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, fluyendo a través de la voz del Espíritu Santo de Dios. Y el que es puro de verdad, todo lo ve puro. Pero los que tienen el corazón podrido, está hablando de los inconversos, y lleno de incredulidad, lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompidas desfiguran los que ven. Eso está dirigido, hermanos, a los inconversos. Pero la primera parte son de los hijos de Dios. ¿Cuántos son puros de verdad? Que somos limpiados. Por eso que nuestra conciencia no está podrida, hermanos. En nuestra conciencia está el Espíritu Santo de Dios. Por eso que tenemos una limpia conciencia, que usa el Espíritu Santo, la voz de nuestra conciencia, para guiarnos. Por eso, hermanos amados, cuando ustedes vienen todos los días a alabar, a ministrar, o vas a tu trabajo, vaya con esa conciencia pura y limpia, que el Espíritu Santo está dentro de ti, no está podrido, no está contaminado, no está corrompido. Tenemos una conciencia limpia, pura. Amén. Gloria. Y para el puro, todo le es puro. Hasta su conciencia es pura. Ahora vamos a ir a Reina Valera. Mira lo que dice en Reina Valera en el capítulo Tito, el capítulo 1, el versículo 15. En Tito capítulo 1, el versículo 15. Todo junto leamos. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, está hablando de los incrédulos, no está hablando de cristianos, dijo, está hablando de incrédulos que no han nacido de nuevo, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Por eso que hablan palabras corrompidas, corrompen, quieren coimear hasta las autoridades porque tienen una mala conciencia. Pero nosotros tenemos una conciencia pura, limpia. Amén. Para que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora pongan ahí, hermanos, conciencia en el griego significa suneidesis, y suneidesis significa conciencia moral, habituado. También significa copercepción, una conciencia pura. Y la palabra limpio en el griego significa kasadaros, que significa
en el español significa puro. Cuando ustedes leen en la palabra limpio, es puro. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 5, dice que la palabra de Dios es pura como agua que limpia. ¿Qué nos limpia? Nos limpia nuestra conciencia, limpia nuestro corazón. Cuando meditamos la palabra de Dios ya estamos limpios, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, ahora vamos a poner como título número 2, pongan ahora número 3, ¿cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Número 3, la voz del Espíritu Santo. Número 3, somos guiados por la voz del Espíritu Santo. Digan conmigo, el Espíritu Santo tiene una voz. ¿Y sabes cómo la voz del Espíritu Santo, hermano? Es una voz audible, pero es una voz de autoridad. Que es una voz audible, es una voz tan suave, pero tiene una voz de autoridad. Que eso traspasa tu alma y traspasa tu cuerpo y tú lo escuchas. Una voz audible, ¿no? Como les contaba, se recuerdan que estaba subiendo al bus de Javier Prado que había comprado a la empresa Cruz del Sur para viajar a Ayacucho a las 9 de la noche, y la señorita dijo por el parlante: los pasajeros que van a subir y van a viajar a Ayacucho 9 de la noche, vayan a la puerta 2. Y estaba primerito ahí, y le entregué a un caballero, le entregué el boleto, el DNI, y lo chequeó todo, y luego pasaba por el control de metales y me acercaba en la terramosa, y la terramosa me dijo: caballero, bienvenido, sube, y ahí tenía mi mochila. Pero cuando estoy subiendo, hermanos, una voz audible me empezó a hablar a un testigo interior y me dijo: no subes a ese bus. La siguiente era ya la voz de la conciencia, que es una voz apacible, y me dijo: no subes a ese bus. Pero la tercera voz, hermano, era una voz ya de autoridad. Inclusive me dijo por mi nombre: hijo Gilmer, te he dicho que no subes a ese bus. Y yo le dije a la terramosa: ¿has escuchado esa voz? Al vigilante: ¿escuchó una voz? Él me dijo: no escuché nada, señor. Y le dije: no voy a viajar con este bus, por favor dame mi mochila. Pero una señora, hicimos cambios de los pasajes, ella subió en el bus de las 9 de la noche y ella me dio su pasaje de 10 de la noche. Y faltando 2 horas para llegar a Ayacucho, en ese mismo lugar donde sufrió el accidente Siva, ahí, hermano, se ha volteado también Cruz del Sur, en ese mismo lugar. Y faltando 2 horas para llegar a Ayacucho. Y todos los que viajaron 9 de la noche murieron. Y cuando nosotros llegamos 10 de la noche, no nos pasó nada, gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo, como decía Milagritos, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos habla en 3 maneras. Número 1, con el testigo interior o el hombre interior. Número 2, es la voz de la conciencia. Y número 3, ahora estamos estudiando la voz del Espíritu Santo. Y vamos a ir a Hechos, en el capítulo 10, el versículo 19. En Hechos, capítulo 10, en el versículo 19 vamos a leer. Hechos 10, el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. Está hablando, dice, mientras Pedro pensaba en la visión. Si ustedes leen todo el capítulo de Hechos, está hablando de Cornelio, y Cornelio fue lleno del Espíritu Santo de Dios, toda su familia. Y también aquí, cuando ustedes leen todo el libro de Hechos, van a ver que los gentiles recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas.
Pero aquí está hablando del Espíritu Santo. Imagínate, hermano, que te vienen a buscar a tu casa y te tocan tu puerta y que el Espíritu Santo te diga, esos son sicarios, no lo abras. O te vienen a buscar a tu casa ángeles de Dios y el Espíritu Santo te dice, son ángeles, hazle pasar. Porque muchos han hospedado a ángeles de Dios sin saber que eran ángeles. Pero ¿cómo supieron que eran ángeles? Cuando vieron que esa presencia en su casa, había una presencia, y luego cuando se retiraron, vieron que eran ángeles. Mientras los ángeles estaban en la casa, hubo gran provisión. Por eso es que cuando ellos se retiraron, vieron de que realmente eran ángeles, que había gran provisión. Pero la provisión viene todos los días. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros tenemos provisión todos los días a través del Espíritu Santo de Dios. Pero estoy dándoles ejemplo cómo se dieron cuenta que hospedaron ángeles. Porque mientras los ángeles estaban en la casa hubo gran provisión, no les faltaba nada. Pero cuando ya se retiraron, se dieron cuenta que había algo vacío, algo, y eran los ángeles de Dios. Y ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Digan conmigo ahora, la palabra y el Espíritu son uno. Por eso que debemos ser llenos de la palabra de Dios. Estudien la palabra de Dios en todo momento. A Milagritos ayer conversábamos, le decía, Milagritos, si el Espíritu Santo te despierta a 2 de la mañana, lea la palabra a 2 de la mañana. Inclusive hasta que amanezca, ora en lenguas, medita la palabra, porque papá quiere que tengamos comunión. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar de la palabra que está guardada en tu espíritu, que está depositada la palabra de Dios. Por eso en Colosenses 3:16, todo junto leamos en la Reina Valera, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, ¿cómo debe estar morando en tu espíritu, en tu corazón? ¿Cómo debe estar morando en tu vientre, en tu abdomen? Porque de aquí corren ríos de agua viva. Y acá es depositada la palabra que tú estás meditando, que tú estás conociendo los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Aquí en nuestro espíritu tiene que estar abundando sobreabundantemente la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo te va a hablar de la palabra que está depositada en tu espíritu. Por eso que si tú no lees la palabra, tú no lo meditas, no lo guardas, no hay depósito de la palabra, el Espíritu Santo va a ser muy difícil que te guíe, porque el Espíritu Santo te va a guiar de la palabra de Dios que está depositada dentro de ti. Porque la palabra y el Espíritu son uno. Por eso dice la palabra en Colosenses 3, el apóstol Pablo está escribiendo y dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Cuando dice en nosotros, diciendo dentro de nosotros, enseñándonos. Por eso, hermano, la palabra del Espíritu Santo nos va a enseñar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a dar revelación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es la que nos da luz, revelación de la palabra que tú estás meditando, estudiando y lo estás depositando en tu espíritu. Y de tu espíritu viene la revelación de la palabra de Dios, que tú recibes luz de esa palabra. Por eso dice enseñándonos. Y cuando dice la palabra exhortándonos, muchos piensan que estás en pecado, que estás en... No. La palabra exhortar ahí significa animarnos unos a otros. Por eso exhortar ahí es animarnos unos a otros. Cuando tú hablas la palabra de Dios, por ejemplo, cuando te encuentras con un hermano, una hermana, o entre hermanos, dicen, ¿cómo estás, hermano? ¿Y cómo estás? Y te dice, por la herida de Cristo estoy sano.
eso te dice que has estado meditando en cuanto a sanidad divina. Y cuando te encuentras con una hermana y tú le hermanita, ¿cómo estás? Y ella te dice, estoy caminando en la paz de Dios, en sobreabundancia. Ella indica que ha estado meditando sobre la paz de Dios, sobre finanzas. Porque Shalom significa paz, significa buena salud, significa una vida en riquezas, en abundancia, siendo prósperos, bendecidos, que no nos falta nada. Cuando ustedes me preguntan a mí cómo estoy, ustedes van a escuchar palabras de vida. Amén, hermanos. Van a escuchar que estoy caminando en su bendita gracia, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso tenemos que ser guiados es toda la vida. Por eso que toda la vida tenemos que estar depositando, almacenando la palabra en nuestro corazón. Cuando habla del corazón está hablando de nuestro vientre, del abdomen, donde coilía significa vientre, abdomen, y ahí está el corazón. Y de ahí Dios nos habla, de ahí el Espíritu Santo te habla. Por eso que la palabra debe estar morando en abundancia. Y también dice en toda sabiduría. Y digan conmigo, yo tengo la sabiduría de Cristo. Porque en 1 Corintios, vamos a leer 1 Corintios, el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 30, ahí dice, hermanos, que en Cristo tenemos sabiduría. Dice, más por Él, cuando dice Él, en Cristo, estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. A recibir a Cristo en nosotros ya tenemos la sabiduría de Dios. Digan conmigo, ya tengo la sabiduría de Dios. Ya tengo la sabiduría de Dios. Yo tengo la sabiduría de Dios. Porque a tener a Cristo, hermanos, ya tenemos sabiduría. Ya somos sabios. Tenemos la sabiduría de Dios. Y dice que somos justificados. Y justificados que somos lavados, purificados por la sangre de Cristo. Y también que somos santos, separados de este mundo para llevar a cabo su perfecta voluntad de papá. Que su voluntad es agradable, es buena, agradable y perfecta. Por eso que somos perfectos, porque tenemos la sabiduría de Cristo Jesús. Cuando dice Santiago el capítulo 1, el versículo 5, ¿no? El que tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, Dios le dará. Ya, pero ya nosotros ya tenemos la sabiduría. Digan conmigo, ya tengo la sabiduría de Cristo. Desde que hemos nacido de nuevo, ya tenemos la sabiduría. Amén. Y somos justos. No sé por qué estoy enseñando esto, hermanos, pero sé que ya tenemos la sabiduría en Cristo, que Cristo está en nosotros y Cristo es la palabra de vida, que caminamos con la sabiduría siendo guiados por el Espíritu Santo, somos justificados, somos santos y también somos redimidos. Redención significa que somos redimidos. Redimidos significa que somos comprados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso que tú y yo valemos mucho más que el oro y la plata, porque somos comprados con su sangre de Jesucristo. Aleluya. Por eso que tenemos, hermanos, con sabiduría. Regresemos a Colosenses 3:16 también. Porque también cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo y la palabra depositada dentro de ti, también, hermano, vamos a cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y eso quiere decir que vamos a cantarle, vamos a adorarle siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso está en Juan capítulo 4, el versículo 23 y 24, pero lo vamos a leer en la Nueva Biblia al Día. En Juan capítulo 4,
el versículo 23 y 24. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia al Día. Y mira lo que dice en la Biblia al Día. Dice, pero la hora se acerca y ya está aquí. Ya Jesús está en nosotros. Amén. Él ya vino. Cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu Santo y en forma verdadera, porque el Padre así quiere que sean los que le adoren. Y el versículo 24, Dios es Espíritu. Y si Dios es Espíritu, ¿a dónde está hablándote? ¿Dónde te está guiando? Con el testigo interior, con la voz interior, con la voz del Espíritu Santo. Está hablando a nuestro espíritu, nacido de nuevo, porque Dios es Espíritu. Y Él habla a nuestro espíritu. Él no habla a tu alma ni a tu cuerpo. Él habla directamente a nuestro espíritu. Dios es Espíritu y los que le adoran deben hacerlo guiados por el Espíritu Santo y en forma verdadera. Cuando tú comienzas a hablar en lenguas, mi hermano, dile, Padre, yo quiero adorarte siendo guiado por el Espíritu Santo. Comienza a hablar en lenguas. Y de repente, hermano, vienen cánticos espirituales. Kirigo homane o baba hamande yararosh kirigo homai o baba broshkini yarabahamande goshke o baba hamande yararosh kirigo mane rorosh kirigo me ababrosh karabahamande yararoshki o baba roshinina yaroshki bene. Adorándole, eso es adorándole en espíritu, en lenguas. Y cuando tú le adoras en lenguas, mi hermano, se vuelve tan sensible que cuando tú te quedas callado, se levanta una palabra de vida y te dice, hijo mío, yo estoy contigo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa, tu mano derecha, y te llevo de victoria en victoria, de éxito en éxito. No temas, yo estoy contigo. Yo te guardo, yo te cuido, yo te protejo. Yo te sustento. Yo tengo cuidado de ti. Empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y por eso, hermanos, ¿por qué un pastor se para aquí en el púlpito? ¿Por qué un maestro se para aquí en el púlpito? ¿Por qué un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro se ponen aquí? ¿Por qué un hermano y una hermana se pone aquí para enseñarnos? Porque lo está haciendo a través del Espíritu Santo de Dios. Si May estuviera aquí ella enseñando la palabra, yo estaría sentado también escribiendo lo que ella está hablando, porque ella no está hablando. Es el Espíritu Santo que está hablando a través de su boca, y yo también estoy listo a recibir lo que está hablando, porque el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. O cualquiera de ustedes que se ponga aquí y yo estoy sentado, siempre me van a ver con mi cuaderno escribiendo. Eso significa, hermanos, que nosotros estamos en su bendita gracia aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos a aprender todo el tiempo y vamos a enseñar también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso que en Colosenses 3:17, dice, de Reina Valera, en Colosenses capítulo 3, el versículo 17 dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice todo, diga conmigo, todo. Si estás limpiando, hágalo en el nombre de Jesús. Si estás cantando, hágalo en el nombre de Jesús. Hágalo al 100%, en perfecto. Todo. Aún en tu trabajo, hágalo todo, mi hermano.
En el trabajo, ¿cómo hacen? A veces se va el jefe o el supervisor, todos se ponen a conversar. Y hay uno en la puerta que le llaman campana. Viene el jefe, viene el supervisor. Todos se ponen a trabajar. Pero nosotros en todo tiempo. Porque papá nos está viendo todo lo que estamos haciendo. Y damos un buen testimonio que tú eres el primero en ingresar al trabajo y eres el último en salir del trabajo y estás dando un buen testimonio. Amén, hermanos. Por eso dice, digan conmigo todo lo que hacemos. Hay que hacerlo todo en perfecta, en éxito. ¿Cuántos dicen amén? Bien, en excelencia. Cuando enseño también quiero enseñarles con excelencia que entiendan todos, mi hermano. Eso está en mi corazón, en mi espíritu, que cuando enseño la palabra, Espíritu Santo, cuando enseño tu palabra, por favor que me entiendan hasta el más ancianito, o hasta el más joven, hasta el más niño, entiende la palabra, porque quiero enseñarles tu palabra, papito, para que ellos también puedan recibir la palabra de Dios que he aprendido esta luz, ellos también puedan caminar y les quiero dar todo lo que tengo. Y a ver, dar todo lo que tengo, a veces nos falta tiempo, hermanos, ¿no? Pero ustedes están listos para recibir porque están jalando de la unción y están jalando de la unción. Y es por eso dice la palabra, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y los amo con todo mi corazón. Y acá nos quedamos. Y sean bendecidos en el nombre de Jesús. Aleluya. La palabra y el Espíritu siempre digan, es uno. Amén. Digan conmigo, la palabra y el Espíritu es uno. Así como Jesús dijo en Juan en el capítulo 10, el versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Amén. Gloria a Dios.